Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Todavía son días. Buenas noches a los que nos ven en otros países, que sabemos que han mandado incluso mensaje a la hora que estén. Este es un mensaje que lleva título de La Hora Azul. Y es un concepto que se usa cuando ya está anocheciendo, pero también hay luz. De hecho, manejar en estos momentos en el que ya siendo el ocaso del sol, en ese momento es difícil ver y no está definido ni luz ni noche todavía, ¿sí? Y no estoy hablando de estar de día o de noche, ¿me explico? Va a ser enfocado a otro punto, que es exactamente lo que Jesucristo dijo que pasaría en estos tiempos, y que es un mensaje que solo va dirigido a la iglesia de Jesucristo. Este mensaje no es para invitar a otras personas o para compartirles la fe en Jesucristo. Este mensaje únicamente es para los que hemos, por su gracia, nacido de nuevo y que distinguimos la verdad de la mentira. Y es un mensaje que el Señor les dejó a sus discípulos, que tuvo un cumplimiento en su momento, en los siguientes años que ellos estuvieron. Pero tiene un doble cumplimiento también en estos tiempos, porque son los últimos tiempos y lo que estamos viviendo, ¿sí? Jesús estaba animando a sus discípulos para que su amor no se enfriara. Y ahorita vas a entender por qué es solo para la iglesia, ¿sí? Jesús estaba diciéndoles en Mateo 24:12, el amor por la maldad del mundo, el amor de muchos se enfriará. Y yo siempre que leí este versículo dije, Señor, líbrame. Pero con este mensaje, por supuesto, el primero que debe ser alineado es la persona que va a dar el mensaje. Y yo me di cuenta que me estaba pasando esto, ¿sí? Por eso no se trata de decir día o noche, por eso se trata de decir la hora azul en la que se va enfriando la tierra poco a poco, porque cuando más calor hace es a las 2 de la tarde y cuando más frío hace es como a las 5 de la mañana. No tiene nada que ver con eso, sino una parte intermedia que no habla de la temperatura, ¿sí? Sino de que se enfríe. Perdón, no habla de que están tibios, no, sino de que se enfríe, ¿sí? Jesús les estaba diciendo esto a sus discípulos y Jesús les habló de lo que iba a suceder y de lo que está pasando también en estos tiempos. En Mateo 24, versículo 7, el Señor habla de guerras y después enumera una serie de eventos. Habla de hambres, habla de terremotos, tribulaciones, odio, muerte, incluso habla de pestes, ¿sí? La cuestión que acaba de surgir de la viruela del mono, que es más grave de lo que nos han informado. Pero habla de pestes, el virus,
esto, el otro, los rumores de guerra. Israel acaba de atacar nuevamente la franja de Gaza. Por otro lado, China, pues hemos visto noticias y aunque no las veamos, de pronto nos enteramos de que ya dijo, si tocan Taiwán, guerra nuclear. Por otro lado, Rusia, Ucrania y una serie de cosas que se están dando en este momento, que nos ubican en este tiempo y en este capítulo de Mateo 24, ¿sí? Entonces, todo esto que pasa, Jesús les dice, el amor de muchos se va a enfriar, ¿sí? Pero lo perfectamente dicho del amor al que se refiere Jesucristo, en el griego original es utilizada la palabra ágape. Por eso digo que este mensaje no es para las personas que no han nacido de nuevo, porque solo los hijos de Dios hemos recibido este amor ágape. El demás será filios. Le puedes tener muchísimo amor a compañeros de escuela. Le puedes tener muchísimo amor filial a la congregación. Pero está hablando aquí de lo más importante y el nivel más profundo y alto del amor. El amor ágape. Y la advertencia es, se enfriará. Y es justo lo que está pasando. Fíjate que esta palabra también, en el griego, significa, no que te empieces a poner frito, no. Habla del soplo del amor de Dios hacia otros y sobre todo entre nosotros. Habla de que hemos sido tan dañados que ya también se mete a la iglesia de Cristo. Y es algo que yo agradezco al Señor que me haya mostrado, porque Él es fiel y bueno con los que lo amamos genuinamente. Y la verdad es que en parte mayor o menor, el amor se ha enfriado o se está enfriando en el cuerpo de Cristo. Y empiezan a darse una de cuestiones carnales que afectan unos a otros y dañan unos a otros. Hace unos días yo vi una publicación en donde estaba Jesús limpiándole los pies a diferentes personas. Una persona era con una cierta preferencia o pensamiento sexual, otra vez tal. Y me dio mucho gusto ver el comentario de Sandy Pérez, porque ella puso, es que esto se hace entre hermanos. Y es lo que hizo Jesús, le lavó los pies a sus discípulos. Y es lo que debemos hacer unos con otros, lavar los pies de nuestro hermano. Porque Jesús lo dijo claramente, ustedes están limpios y nosotros estamos limpios por la palabra que nos habló. Pero los pies nos los seguimos lavando unos a otros. Y dejamos de hacer esto cuando empezamos a acusarnos uno al otro. Cuando empezamos a reclamarnos uno al otro. Cuando no se cubren las cosas con el amor ágape, que todo lo ve, todo lo sufre, todo lo acepta y sobre todo algo, nunca deja de ser. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Jesús habla de que se enfría?
Y esta palabra de enfriar en el griego significa que nosotros los que hemos recibido el amor ágape por voluntad propia, lo estamos reteniendo porque estamos molestos, porque estamos enojados, porque tenemos un resentimiento contra X, Y persona del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no está para morderse a sí mismo. El cuerpo de Cristo costó la sangre bendita de nuestro Señor. Van a tener que subirle el volumen mucho porque no puedo usar un tono más fuerte de voz. Y estamos viendo esto. El amor de muchos se ha enfriado. Hemos pasado toda la humanidad y la iglesia, hemos pasado una cuestión terrible desde hace ya casi 2 años o 3 años. Y lo primero que pasó fue que no nos pudimos reunir. Y la gran bendición de tener este medio que pudimos nosotros como creyentes decir, pues vamos a transmitir en vivo. Y entonces el Señor lo permitió y nos mantuvimos en unión. Pero la cuestión de no podernos reunir afectó mucho. Y mira, yo quiero decirte específicamente del domingo anterior. Y yo le doy gracias al Señor por su amor, misericordia con nosotros. Porque Él se encargó, sabiendo que había este tipo de cuestiones entre nosotros, que el amor estaba enfriado, el amor ágape estaba dañado, influenciado. Sí, porque toda la semana pasamos en la batalla, en el trabajo, en las actividades, en la calle, en el metro, la agresión, la situación económica. Aquí las personas desgraciadamente están siendo muy descuidadas. Pero no le vayas a decir a alguien que se ponga el tapabocas porque se van hasta los golpes. ¿Sí? Entonces ya nada más es tapabocas yo y calladito. Porque se enojan. ¿Sí? La agresión. ¿Por qué te puedo decir? De la cantidad de muertos y demás. O sea, el mundo está terrible. Pero me acordé de un versículo en que Pablo le decía a sus discípulos, escribió una de las cartas a las iglesias y les decía, es que no se reúnen para lo mejor, se reúnen para lo peor. Y nosotros, el Señor nos libró de conmemorar la muerte del Señor de una forma indigna. Y hubiera sido para juicio, porque no hemos estado lavando los pies unos a otros. Yo por mi parte, en ese momento me puse de rodillas y dije, Señor, perdóname, porque voy cargando el peso de tiempos atrás, de cosas que han ido sucediendo. No estoy al hoy y sin darme cuenta permití que mi ira se pusiera el sol y yo continuara con algún sentimiento por algo que me hubiesen hecho. Ya fuese de la iglesia o no de la iglesia, porque este amor ágape debe estar para los que no conocen al Señor. Y es de pronto cuando uno hace cosas y dicen, y se dice cristiano,
¿Sí? Esto estaba advertido por Jesús. Bendito sea el Señor que cuando nos muestra un pecado, podemos pedir perdón y nos lava los pies, porque ya somos salvos. Finalmente, el dejar de lavarnos los pies unos a otros no es un pecado mortal y no por eso se justifica hacerlo. El que sucedan cosas de unos a otros de juicios y demás, hay que ver primero si la persona en verdad está haciendo algo que es un pecado de muerte, por el cual ni se ora. Hay personas que han dicho ser creyentes y continúan sumidos en el pecado, porque no han nacido de nuevo, porque simple y sencillamente no tienen luz y no ven como malo lo que es malo. Pero entre creyentes, hace un tiempo alguien me comentaba, esta persona tiene mucho amor que dar, pero se lo ha reservado. Y sí, empieza a suceder eso. Empezamos a ver por nosotros mismos y empezarnos a cuidarnos, pero ahora también de los hermanos. Esa actitud nos va en medio de esta cuestión, ¿sí? Que es terrible mundialmente. Estamos en los últimos tiempos, en los últimos momentos, podría decirse. Y hemos permitido que haya esto entre hermanos en Cristo, entre la iglesia, entre el cuerpo de Cristo. Y el Señor Jesucristo viene por una iglesia santa, sin arruga y sin mancha. Y es momento de reconfirmarnos en el amor ágape. El amor ágape. En este sentido de se enfriará, una persona me dijo, con toda la razón, me dijo, es que si está hablando de amor ágape, no puede ser que se enfríe, porque el amor ágape no es eterno, ¿sí? Pero la enfriada que está hablando aquí en el griego es una forma voluntaria de dejar de amar. Es decir, me reservo el derecho de dar el amor que he recibido del Señor. Me reservo el derecho. Y es algo que viene pasando, ha pasado en otros tiempos. Y bueno, no podemos decir que no fue algo que vivieron otras personas. En su momento, Lot estuvo en una ciudad totalmente hundida en pecado. Y el Señor lo sacó porque él no se corrompió y no se hizo como ellos. Y este es el amor que debemos cuidar. El amor de guardar el testimonio de alguien que es nacido de nuevo y decir, oye, cuidado, porque esta persona está limpia por la sangre de Cristo. La actitud de voltear a ver a alguien y juzgarlo por cosas de las cuales Jesucristo pagó, aunque las estemos haciendo hoy, porque la carne continúa. La carne continúa y mientras estemos en este cuerpo, es que lo peor de lo peor son los cristianos. Sí, y también lo dijo Jesús, de lo peor del mundo. Y para que no haya este tipo de soberbias, hay una canción que yo escucho continuamente y me ayuda. Y es una canción de un grupo norteamericano que se llama Petra y habla de que no olvide
¿De dónde me sacó el Señor? Cuando se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, el amor se empieza a enfriar. Aún entre creyentes salvos, en que empiezas a acusar, pero lo que Jesús iba derramando de su sangre era para cubrir al hermano. Y vuelvo a insistir, pecado no de muerte, blasfemar contra el Espíritu Santo. Y no es licencia para pecar. Blasfemar contra el Espíritu Santo y tener por inmunda la sangre de Cristo, que no sirve para nada, que no fue santa realmente su sangre. Y los que nos hemos enfriado en una u otra forma por las circunstancias que estaba profetizado, por eso Jesús dijo, y si no se hubieran acortado estos tiempos, ninguno sería salvo. Pero el Señor nos está hablando a lo más profundo de nuestro corazón con este buen mensaje de vida y de recordarnos de dónde fuimos sacados, en dónde estamos y quiénes somos. Mira, yo le doy las gracias a Dios por renuevo de amistad, porque estuvimos alrededor de 10 años en un salón. Y el dueño del salón me comentó varias veces, oigan, ustedes se ayudan mucho unos a otros, ¿verdad? Y ese fue nuestro testimonio. Porque uno se caía a levantarlo, y el apoyo moral, en oración, económico, si se necesitaba, y todos en ese sentir de amor, de dar, de amar como el Señor ama, y de tener bien grabado en nuestro corazón que dar es mejor que recibir, que es algo de lo más sublime a lo que una persona puede aspirar. Que sepa y esté perfectamente segura de que es mejor dar que recibir, ¿sí? Y es mejor sufrir que dañar. Es mejor sufrir la injusticia, porque el Señor también lo dijo, porque todos hemos puesto en diferentes momentos, siendo creyentes, la otra mejilla. Y a veces la persona ni cuenta se da, porque así es ella. Y si el Señor no ha cambiado a alguien, ¿qué derecho tenemos de reclamarle al Señor? La obra es independiente, individual. Y hay cosas que yo veo en una persona y digo, ay, qué bárbaro. Bueno, quizá eso ya me lo quitó. Pero ella seguramente, siendo hermanos, estoy hablando a la iglesia, esta persona seguramente va a ver algo en mí y va a decir, hijo, es el colmo. Después de tantos años. Y en ese momento nos ensuciamos unos a otros. Y nos acusamos unos a otros. Y si hay alguien que usa la carne para hacer eso, es Satanás. Porque el Señor mismo lo define como el acusador. Y dejamos entrar esta situación. ¿Me pueden decir cuánto tiempo llevo, por favor? Ahorita que me digan, porque no quiero extenderme mucho y no quiero que se pierda el sentido profundo de esto. Y debemos continuar, pero esto nadie lo puede hacer por ti, más que el Señor. Yo no puedo hacerlo, en mí lo hizo el Señor, lo cual le agradezco profundamente.
lo cual le agradezco profundamente, porque si vemos al mundo, van de peor en peor, y a veces a los ojos de mejor en mejor. El que es rico se hace más rico, y el que es pobre se hace más pobre. Y continúan las cosas alrededor del mundo, pero que debemos levantarnos en este sentir hermoso que estos días me ha llevado a recordar a nuestros amados Víctor y Sandra. Porque de ellos salía y decían nuestro renuevo. Entendieron bien a profundidad lo que era lavarnos los pies unos al otro y tener cuidado por nuestros hermanos, porque los van a maltratar toda la semana. Y podamos reunirnos y escuchar para mejor y no para peor. Yo sé que esto es parte de la gran fidelidad para mí, para mi familia, que es mi esposo, para parientes, están mis hijos ya en otro lugar, y para todos nosotros, que sí somos hijos de Dios. El Señor es bueno y es fiel. Y mira, te voy a decir algunas características que quizá están de más, porque cuando el Señor habla a un corazón, habla directamente y quebranta el corazón. Y Víctor y Sandra posiblemente ya por eso se los llevó el Señor. Pero te voy a decir qué pasa cuando empezamos a enfriarnos, es decir, ya a no querer dar ese amor aunque lo tengamos aquí. Pero lo primero que estamos haciendo es contristar al Espíritu Santo, porque ese es lo primeritito. Somos llenos del Espíritu Santo, que es con todo el amor ágape, el amor eterno. Entonces, el empezarnos a enfriar por una u otra cosa de señalamiento, yo sé que están pasando cosas que decimos que no puede ser. ¿Cómo es posible que esté pasando esto o el otro? Pero si está sucediendo y ha sido muy difícil para mí aceptarlo, si está sucediendo es porque el Señor, por su voluntad soberana, lo decidió. Y a veces decimos, no, pero eso está mal, ¿cómo es posible que...? Y por más que le tratamos de hacer que la situación dé vuelta, nosotros no somos los que gobernamos el mundo, es el Señor. Y lo dice su palabra, al que quiere endurecer, endurece. Y a quien quiere le tiene misericordia, y a quien no quiere no le tiene misericordia. Esto es lo profundo de mantenernos firmes hasta el fin, entre otras cosas, que implica incluso el no reclamarle al Señor. No decir, es que, ¿cómo permite? No.
son momentos en los que debemos guardar mucho silencio reverente en estos tiempos. Porque yo creo, y sí que lo creo, los que estamos en renuevo de amistad, la voluntad del Señor es que permanezcamos firmes hasta el fin. Y si alguno el Señor lleva por otro lugar, a un lugar diferente, que sea en Cristo. Si se va al mundo, pues es que nunca fue. Nunca fue. Y en estos momentos se pierde personas a las que de verdad se les ama. Yo pues les he llorado a personas. Y qué bueno que les he llorado. Porque eso indica, y también Sandy me enseñó eso, mi gran amiga. Si nos duele, es porque nos importa. Gracias a Dios por los sentimientos, le dijo. Y es cierto. Malo sería que, sí, ya, no. Eso sería que no amo. Esto lo pateo y no hay amor ágape. En cualquier situación, no solo con los hermanos, sino también con los familiares, o con la familia, o en el trabajo. Si la iglesia no tiene interés por el perdido y amor por el perdido, es porque el ágape está enfriado. A veces se dice es que los mejores para compartir el evangelio son los recién nacidos. Pues lo que pasa es que están en el primer amor. Ya después, como que se nos olvida esa parte, que estamos para edificarnos, pero la otra mitad es hablar del Señor. No, yo ya estoy muy metida en la obra interna. Y olvidamos a los que están perdidos. Y nos perdemos de la bendición de que nuestros pies sean bendecidos porque traemos la salvación. Pero sí sucede, el amor se enfría. Y simplemente dice, pues ya no. Internamente decimos, ya no, ya. Hasta aquí y se acabó. Te voy a dar algunas características de darnos cuenta que nuestro amor se ha enfriado. La primera es, voy a tomar agua porque aquí hace mucho calor. La primera característica de que nuestro amor se está enfriando es pensar en hacer lo que era o lo que hacía antes de convertirme al Señor, antes de que me hicieran nacer de nuevo el Señor. Y los discípulos de Jesús así lo vivieron, Ya les había dicho el Señor que iban a resucitar. Y sin embargo, murió Jesús y se fueron a pescar. Ya, se acabó. Es que ya para qué, no, mejor me pongo a hacer lo que hacía hace 20 años, 15 años. Si es que ya para qué estoy ahí, que no, libre de, me quiero zafar de hacer las cosas para el Señor. Ya estoy desgastado, fastidiado. ¿Me explico? Pensar en volver
se olvida también el propósito como discípulos. Y es que el propósito como discípulos es darle gloria al Señor aquí. Sí, hay una canción que he escuchado y cada vez que la oigo me gusta la canción. Pero dice, aunque es de mi compositor favorito, dice que cuando esté contigo, Señor, ya te serviré para siempre en un lugar santo. Es cierto, pero para eso debemos de servir primero aquí, en el lugar no santo, en donde estamos todavía los hijos de Dios, redimidos, vueltos a nacer espiritualmente, siendo transformada nuestra alma y todavía con cuerpo y todavía con muchas cosas que no hemos perfeccionado y jamás lo haremos, porque todo el Señor lo hizo así para que nadie se jacte en su presencia y diga, pues yo, mira, hice por ti, Señor, esto. Y diga el Señor, aléjate de mí, hacedor de maldad. Nadie podemos jactarnos. Lo que hemos hecho bueno lo hemos hecho por su gracia. Y lo que hemos hecho malo o seguimos haciendo o hacemos de vez en cuando y demás, lo que sea carne, lo hacemos por su gloria y por su santidad. Porque anhelamos llegar a la estatura del varón perfecto. Y por eso el Señor necesitó muchísimas generaciones de iglesia para completar su cuerpo. Porque un cuerpo a la medida de la cabeza que es Jesucristo, híjole, apenas somos una piedrita viva, o sea, una celulita. Si hubiera sabido el concepto en ese momento, quizá lo hubiera usado en lugar de piedras vivas, células vivas. Células vivas. Se olvida este propósito. No se puede disfrutar de la bendición de Dios. Ya estás nada más viendo lo malo y sí, se están juntando las cosas, ¿sí? Hay días que son terribles. Y dije, ay, tenía que ser la de hoy. Tenía que ser la de hoy. Y mi hijo me dijo, qué mal que ya estás esperando la del día. Y le dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, por teléfono. Tienes toda la razón. Y me impide ver lo que el Señor ha hecho con mi vida, porque soy hija del Altísimo. Puedo usar con autoridad el nombre de Jesucristo para echar fuera demonios o para orar para que alguien sane, y para su gloria a veces no sanan, porque es todo de acuerdo a lo que Él quiera. Nos quedamos sin alimento porque ya no queremos recibir, aunque sea la mismísima Biblia y la esencia pura del amor ágape del Evangelio, ya no queremos recibir. Entonces, cuando cerramos nuestro corazón, hay un grave problema. Decides ya poner hasta aquí una barrera y decides ya no amar. Pero todo lo que hace el Señor de afuera para ti tampoco lo distingues. Yo decía mucho, hace muchos años, una cuestión de, es que tengo abierto mi corazón. Ya lo cerré porque me dañaron, porque me hicieron.
Y nuevamente vino el buen consejo de alguien y me dijo, es que si haces eso, también cierras tu corazón para las cosas buenas. Y es cierto. Y entonces ya nada más estamos ensimismados, o no sé cómo se diría en mi caso, ¿no? Ya estoy nada más viéndome a mí. Ya lo que se caiga acá o acá, ya. Porque estoy ya cerrado. Estoy ya y nos quedamos por esta cuestión de dejar enfriar nuestro corazón sin alimento. Ya no sentimos, ya no nos damos cuenta de lo que nos quería hablar el Señor. Sabemos que Dios nos ama en ese momento, pero no respondemos a ese amor. Cuando estamos ya con el corazón, con el amor frío, en esa postura, no respondemos al amor. Y al amor de Dios, se le responde humillándose ante Él y amando a los demás, creyentes o no creyentes, o el que te haya hecho o el que no te haya hecho, porque Dios ama a todos. Pero sí, Él escoge. De antemano tiene escogidos a los redimidos. Y por los redimidos, que en este caso soy muy bienaventurada, que el Señor se humilló y vio tan bajo para salvarme a mí. Entonces no respondemos a ese amor. Nos puede llegar una bendición y ni en cuenta. Dejamos de sentir esa pasión por su palabra, por su presencia, cuando nos juntamos, cuando estamos dos o más, cuando oramos. Dejamos de sentir esto. Y bueno, realmente para finalizar, quiero hablar de algo que ha estado ocurriendo y ya ocurrió, específicamente en Renuevo de Amistad. No voy a hablar en la forma general a la iglesia, ¿sí? El pasado no recuerdo qué domingo fue. No recuerdo qué domingo fue. Solo recuerdo que el mensaje fue: líbranos del mal. Es lo único que recuerdo. Y me llamó la atención porque había una persona oyendo y viendo la reunión, pero traía tapabocas y aparte como tapado acá. En Facebook. O sea, cuando Juan Carlos estaba hablando, a mí me salen las rueditas en el celular donde se transmite, salen las caritas, no de todos, pero de los que están viendo. Y de pronto ves ahí, ¡ay, mira, fulanita ahí está!, ¿no? Me llamó la atención porque dije, bueno, este señor que promoverá el uso del tapabocas, ¿o qué pasa? 2 veces en mi vida el Señor me ha levantado en la madrugada, despertado, lo que dicen algunos. 2 veces en mi vida. Una vez por un hermano mío que andaba en carretera y me paró el Señor y yo tuve una visión y vi unos luces así de camión y
andaba en carretera por Monterrey y venían de regreso, en fin, hace muchos años, no sé, 34 años, no sé, más o menos. Y me puse a orar, porque a veces así me sucede, que el Señor me pone a orar, y no sé por qué, pero yo obedezco. Y esta persona, empecé yo a tener desperté días después de que ya se había dado esta conferencia. Estaba yo en la madrugada y empecé a sentir una incomodidad, desperté. Y lo primero que se me vino al recuerdo fue la cara de este señor que estaba ahí conectado. Entonces Juan Carlos aún estaba dormido, eran más o menos como las 6:20 de la mañana. De esto pueden dar testimonio también Rodolfo y Tere, porque fue algo que también cayó sobre ellos. Y la cuestión fue que yo me puse a orar, y Juan Carlos es muy dado a que cuando yo estoy inquieta, él despierta. Entonces le empecé a grabar todo lo que estaba pasando para después decirle, ¿no? El por qué me había levantado el Señor y que orara y algo con esa persona y demás, ¿sí? En ese momento empecé a orar, reaccioné, abrí mi Facebook y esa persona me salió conectada, aunque yo no tengo amistad con ella ni nada. Y en el momento que yo abrí el Facebook, se veía que estaba conectado y se salió. Es decir, fue exhibido. Así como Jesucristo exhibió a los demonios en la cruz y los humilló, este Señor fue exhibido que estaba haciendo algo en contra. Y entonces ya busqué quién era. Y era una persona santera. Y ni te voy a dar el nombre, pero se oró. Tere y Rodolfo, pues sí, se acercó pastor. Amanecieron un día que me dijo, parece que nos golpearon. Y yo oré por él. Las cuestiones de lo que ha venido sucediendo han sido de este tipo. Y cuando... perdón. Sí, por supuesto, este señor estaba haciendo cosas, me dijo Juan Carlos, tenemos que orar antes de las 7. Y sí, yo nada más dije, sí, no entendí qué, pero me dijo, es que estos señores trabajan de noche. ¿Sí? Entonces, se oró, se reprendió, se frenó. Pero, ¿cuál es el problema? Yo como que dije, ahí acabó el asunto. No, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Nos llevó 10 años poder nombrar a Jesucristo como Señor de Azcapotzalco. Y el domingo pasado acabo de ver el árbol. Y el árbol está podado a la mitad. Y es cierto. Tal como está, es lo que empezó a pasar entre nosotros. Porque en cuanto eso opera, o sea, somos tan pocos, pero siempre hemos visto esta cuestión espiritual. Pero nos empezamos a enfocar unos a otros en lo que estaba mal, por una obra literalmente satánica. Y los que nos conocen de años saben a dónde nos ha llevado el Señor espiritualmente hablando. El arbolito que se sembró en la casa de Tere Cimbrón está podado a la mitad. Ese árbol, la finalidad de ese arbolito, cuando nosotros nos cambiamos a Acapulco, fue qué se va a hacer con el arbolito. Pero el Señor ya había sido nombrado y reconocido espiritualmente en Azcapotzalco como Señor.
lo cual nos llevó 10 años por el principado que hay en ese lugar. Entonces la cuestión fue directiva, tiene que quedar sembrado ahí en Azcapotzalco. Si después pasa otra cosa, lo quitan y demás, no importa, lo espiritual ya está. Y además nos venimos y el Señor dijo, renuevo sigue. Y como sigue, en cuanto comenzamos, bueno, también el enemigo se ha de haber puesto feliz de Víctor y Sandra, ¿no? Que se fueron, pero no. Pero absolutamente no, ellos entendían que éramos uno. Uno. Y ellos estaban para graduarse. Y lo digo con gran estima porque justo hablé con Sandy el domingo. Yo quisiera que esto no lo escucharan otras personas, pero pues va a quedar grabado. Y somos una congregación pequeña, pero firme. No tenemos mucha fuerza, pero somos conocidos. Y cuando eso empieza a operar, agarra lo que tenemos todavía, que es la carne. Entonces, yo en verdad los bendigo de todo corazón. Ricardo mismo, sin saber esto, Carlita, transmitió y dijo algo, si hemos hecho algo mal, perdónanos. Todavía yo no sabía, pasó después esto, de lo del que me despertó el Señor y demás, ¿sí? Es momento, amados, es momento de echar eso afuera. Y en este momento me voy a atrever a orar por los de Renuevo de Amistad. Y yo sé que no es que estemos ahí, sino que la palabra se dice y todos podemos ser libres de esto. Del Señor, bendito sea, exhibió para humillarlo y gozarnos, porque si padecemos por ese amor que era evidente a los ojos del señor Gutiérrez, haciendo lo bueno, esto es agradable al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por esta obra tuya que es Renuevo de Amistad. Nos pertenece a todos en participación, pero el que decide todo lo que se hace en Renuevo de Amistad eres tú. Tú eres Rey y soberano, y en Renuevo de Amistad no hay hombre ni mujer que pueda levantarse a tu altura, sino que todos estamos sumisos con humildad y mansedumbre. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque pudo tomar nuestra carne esta situación. Y te damos gracias porque por hacer lo correcto ante ti, porque no buscamos lo económico, nunca lo hemos buscado y lo hemos hablado claramente. El diezmo es de fe, no de ley. Y hay quien da aún más. Pero nos reafirmamos en ti, Señor. Como Renuevo de Amistad te pedimos por los que se han ido y que fue a consecuencia de esto, te pedimos por ellos, Señor. Y los bendecimos. Los bendecimos, estén donde estén. Los bendecimos. Pero yo te pido, Señor, que después de esta bendición de quebrantarnos,
venga sobre nosotros un manto de paz. Ahora sí que desde el sur de México hasta el norte, pasando por la Ciudad de México, Estado de México y otros lugares. Que venga un manto de paz. Después de ver claramente y despertar porque nos alumbras tú, Señor. Yo te doy las gracias por lo que has hecho, porque hasta aquí hemos llegado, por tu misericordia y tu voluntad. Gracias. Gracias porque siempre hemos querido, los que formamos parte, que si alguien se ha glorificado eres tú. Y con esto que pasó, vuelve a brillar tu santidad y perfección, Jesucristo, hombre. Porque solo tú caminaste sin pecado para poder cargar el nuestro. Nos bendecimos unos a otros, haciendo lo correcto, lo que tú ordenas. Si te amamos, obedecemos tus mandamientos, que es perdonar. Y después de eso, tú nos envías el Consolador, como lo escuchamos en una conferencia hace poco. Cumplimos tus mandamientos y nos envías al Consolador. Puede el Espíritu Santo obrar en nuestros corazones si traemos alguna herida, un dolor, una decepción. Pero gracias por afirmar nuestros pies y porque después de esta cuestión, Renuevo de Amistad queda aún más firme y con raíces más profundas para tu gloria. Porque nuestras raíces están en este mundo, pero la obra va hacia el cielo. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por liberarnos de esto. Gracias por lavar nuestros ojos y ponernos cloridio para que veamos bien. Y ver bien es como lo dice tu palabra. Ver al hermano y pensar de él todo lo honesto, justo, puro, santo, digno de alabanza, si hay algo que se puede alabar de él. Y nunca más acusador de defectos de otros que todos tenemos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú usas para bien todo. Y este mal fue usado para bien y lo mejor es que fue usado para tu gloria. En verdad, gracias, Señor. Gracias porque te estamos dando las gracias. Cada uno donde estamos ahorita. Diciéndote gracias, Señor. Y no importa quién de nosotros fue usado, todo está cubierto con la sangre de Cristo. Somos uno en ti. Y que tu amor calientito, con libertad, se mueva entre nosotros. En especial yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Los bendigo. Que tu rostro resplandezca sobre ellos y que en este momento tengan paz. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Terminamos por hoy.
Los bendigo con todo mi corazón. Gracias por las personas que estuvieron orando. Los amo.